Hola, hola Knickerbockers y bienvenidos a un nuevo vídeo. Vuelve una de las series que parecía que tenía un poquito abandonado. He mirado del 25 de agosto fue el primer vídeo, pero vamos a seguirla. Yo creo que tiene mínimo un par de episodios más. Que estoy grabando ahora y creo que un par más se pueden sacar de mi experiencia en Nueva York. Como habéis visto aquí en el título, no solo esos 3 meses que estuve en Nueva York, no solo vi a los New York Knicks, no solo fui al Madison. Aproveché, ya sabéis que yo soy todo de azul y naranja y no tengo ni un rasguito de, de gorila, de los Nets, pero aproveché, lógicamente, para 3 meses que iba a estar en la ciudad, pues aproveché para ver el máximo de partidos NBA posible. Aparte tenía esto de la acreditación, como os cuento en el primer vídeo. Si alguien no sabe de qué estoy hablando y no ha visto el primer vídeo y se quiere enterar, aquí os lo dejo, os vais al primer vídeo y os explico toda mi experiencia cubriendo a los New York Knicks durante 3 meses. En esos 3 meses, como digo, también aproveché y fui a ver a los Brooklyn Nets todos los partidos posibles. Eran unas cuantas paradas de metro más abajo y podías ver los partidos, por lo tanto aproveché también para ver a muchos equipos que no estaban, etcétera. O sea que fui reportero de los Nets prácticamente también, como se dice. Pero esto lo escondo más, de lo que presumo, lógicamente, son de mis Knicks. Eso es lo que os vengo a contar hoy, todas mis experiencias, anécdotas y cosas que viví cubriendo a los Nets durante 3 meses. Lo primero que voy a dejar claro es que cuando coincidían partidos, porque como ya sabéis en la NBA puede ser que coincidan partidos, aunque no sean exactamente a la misma hora, pues yo que sé, que los Knicks jugasen a las 7 de la tarde y los Nets a las 8:30, siempre pedía ir a los Knicks, por supuesto, sin ninguna duda. De hecho recuerdo que me perdí un partido de los Warriors, diría, sí, los Warriors o uno del equipo de estos grandes, ahora no recuerdo, yo diría que eran los Warriors. Y no fui a Brooklyn para ver un Knicks Pistons o alguna mierda así, pero es que yo quería pisar el Madison todas las veces que fuera posible. Pero cuando no coincidían, que era la mayor parte de los días, ya se lo hacen venir bien, pues iba a cubrir a los Brooklyn Nets. Principales diferencias de estar en los Knicks o en los Nets, más allá de las paradas de metro, es el pabellón y el ambiente. El ambiente en Brooklyn es mucho más frío. Voy a decir que es mucho más chulo, incluso quizá para vivir. Brooklyn mola mucho el barrio, me encantó. Seguramente si tuviera que elegir entre vivir en Manhattan o en Brooklyn, yo quizá viviría en Brooklyn por mi forma de hacer. Aparte que, ya digo, con 4 o 5 paradas de metro te plantas en Manhattan en un momento. El barrio era mucho más tranquilo, como digo, el ambiente en el público, todos lo sabéis y es conocido y lo explicaba hace un par de vídeos cuando contestábamos a Kevin Durant. Es de los Knicks, la gente es de los Knicks en Nueva York y mucha gente le gusta el baloncesto pero no es de los Nets y va allí. De hecho me acuerdo cuando yo iba a clase en la escuela que estudiaba inglés, había salidas por $20 o algo así, nos llevaban con metro hasta el estadio, con una entrada de grupo de esto, o sea, era baratísimo, como lo promocionaban para que fueran grupos de estudiantes y tal, a ver a los Nets. Pensar eso en el Madison es completamente imposible. Y me acuerdo, entradas por $20 que te llevaban y todo con taxi, de $5 si te espabilabas tú solo. O sea, podías ahí sacar entrada y ver a los Nets como quisieras. También hay que informar que esa temporada los Nets fueron el peor equipo de la conferencia este y no sé si de la NBA también, pero bueno, sí, de la NBA. Es decir, eran un auténtico desastre. Eso sí, me comí partidos pues de mierda. Varios. Os quiero leer el roster que tenían los Nets ese año, porque bueno, es que es criminal el roster que tuvieron los Nets. Aquí lo tengo. Yo diría que la mayoría de estos jugadores ya no están en la NBA. Quincy Acy, Anthony Bennett, estos ya no están. Bogdanovich, Trevon Booker, Spencer Dinwiddie, Yogi Ferrell, Randy Foye, un mítico pero que ya no está en la NBA. Justin Hamilton, que venía de Valencia del año anterior. Joe Harris, sí. Hollis Jefferson, St. Kilpatrick, me acuerdo del partido de los Clippers, ahora hablaremos. Un partidazo. Caris LeVert, Jeremy Lin, que a mí me gustaba mucho, venía yo del Insanity y tal, pero es la temporada que se lesiona, a principio de 2, si os acordáis.
yo diría que ni lo veo. Diría que ese partido aún no fui acreditado, en el que se lesiona y se rompe para todo el año, y no llegué a verlo a Javelin. Me dio mucha rabia. Brook López, que era la superestrella, era su Carmelo, le tienen mucho cariño a Brook López, lo tratan muy pero muy bien, y la verdad es que tiene muchos récords de la franquicia. Y bueno, Graves Basker, Whitehead y Luis Scola, que era como mi Billy de Madison, al que siempre preguntaba, pues era Luis. Lo que pasa que no era igual de simpático Scola que Billy. Billy era un rookie que acaba de llegar allí y todo lo hacía la misma ilusión que yo. Y Scola pues ya estaba más curtido en medallas. Pregúntame qué es lo que quieres, vale, sí, te respondía, siempre muy profesional, no digo lo contrario, pero bueno, no era el mismo rollete que había con Billy. Eso por una parte, y aparte había mucha menos prensa, pero muchísima, no os podéis imaginar. De hecho, la mayoría de gente que iba a los Nets son los mismos que íbamos a los Knicks, nos veíamos, éramos los mismos periodistas, y había muy pocos periodistas que hicieran Nets especializados, es decir, cuando coincidía no quiero imaginar cuánta gente iría allí, porque es que estábamos todos en el Madison, eran los mismos. Imagino que los grandes medios lógicamente enviarían a una persona extra, pero éramos mucha menos gente en Brooklyn, muchísima. Es algo que me sorprendió porque, como os digo, logísticamente era un momento, simplemente es que no tenía tanto interés. Estábamos como más en familia, el pabellón precioso y nuevo, eso sí, nada que envidiar al Madison logísticamente, por mística y especial, pues lógicamente no tiene nada que ver, pero estaba nuevo, era inmenso, muy chulo el pabellón, de verdad, y molaba también ser en familia, que cuando salías al calentamiento y eso, os pongo por aquí vídeos, que ya sabéis, todos estos vídeos los he sacado o de mi móvil o de mi cámara, pues estabas solo, o sea, te estás en un puto pabellón en NBA y como llegases de los primeros estabas completamente solo, porque ya digo, había mucha menos gente. Y aquí sí que aproveché equipos para ver equipos que no los vi en el Madison, que no llegaron a jugar contra los Knicks en esos 3 meses que estuve yo. Entonces aprovechaba para verlos. Recuerdo los Clippers, que son los Clippers buenos, de Blake Griffin, Chris Paul, de Andrés Jordan y compañía. Fue un partidazo. De hecho, ese partido lo ganan los Knicks, expulsan a Doc Rivers, una imagen muy famosa en que se enfada, se pone rojo. Ese partido estuve yo ahí y no sé, vi grandes jugadas. Los Lakers también solo los pude ver allí. Me acuerdo de un mate que vi en primera persona espectacular en vivo. Y como éramos mucha menos gente, pues lógicamente hay como grados para ver los partidos, ¿no? Como diferentes sitios. Por ejemplo, lo conocéis, los de ESPN de la tele, pues están prácticamente al lado de la mesa de sustituciones, ¿no? De la mesa de cambios. En cambio, pues en web te envían arriba del todo. Y yo, siendo el último mono, como os podéis imaginar, de ahí en el Madison siempre me tocaba arriba. En cambio en los Nets, los partidos de mierda, que no había nadie, que éramos, como digo, en familia, estaba súper cerca. Sí que detrás de una canasta, era detrás de la canasta y no en el medio, pero estaba muy cerca. De verdad que se veía súper bien. Y cuando éramos un poco más de gente, algún partido más importante, como por ejemplo el de los Clippers, estaba como en una esquina, pero igualmente también estaba cerca. Estoy seguro que tenían sitio para más prensa mucho más arriba y no lo llegaban a llenar nunca porque el pabellón era brutal. O sea que tenía sitio de más seguro para muchos más periodistas y eso se agradece, ¿no? Pues te sentías como más importante ya para estar más cerca y las mismas comodidades, la misma tele, mismo catering, etcétera. Eso todo igual. Jugadores que vi allí, por ejemplo, y que no pude ver en el Madison. A mí uno de los que más ilusión me hacía era Jamal Crawford. Sabéis que tiene pasado Knickerbocker, donde triunfó y se dio a conocer, y yo me gustaba mucho, tenía muchas ganas de verlo. Aparte tengo un amigo que nos gusta en común, ese jugador, y me hacía mucha ilusión. Y llegué a ver partidos buenos. Ya sabéis que era el equipo desastre, 20 victorias solo consiguieron los Nets, pero sobre todo un partido contra los Clippers que se fue a prórroga, al que os he dicho que se enfadó Doc Rivers. ¿Cómo se llamaba el jugador este? Que lo diga, Sean Kilpatrick. Hizo un final de cuarto brutal, una prórroga brutal, y fue un partido muy entretenido. La mayoría de los partidos, pues sí, eran muy pero que muy flojeras. Y el único que tenía interés ahí
para entrevistar era Brook López, que era el que recibía los medios, y Escola sí que al principio, después me parece incluso que no acabó la temporada con los Nets, y como os digo era más bordecillo. Lo que sí que me dio también a conocer allí, había gente argentina, periodistas argentinos, que venían a cubrir a Escola, lógicamente, y que ya tenían un poco de relación, era un poco más profesional. Y al verme que yo también estaba ahí por Escola, porque como os digo, como os dije, vaya, en el vídeo anterior, le preguntábamos siempre a gente que hablaba en español, pues desde ahí también hice algún contacto y algún amigo. De hecho que nos fuimos a cenar después de prensa argentina y bueno, pues conoces a más gente, más detallitas y una forma de ver el baloncesto completamente diferente como son los argentinos, que molaba mucho. Pero bueno, Escola no se enrollaba tanto como Billy, era un tío mucho más serio y mucho más grande. Y en cuanto a españoles, la mayoría los vi en el Madison, tuve esa suerte, a Ricky, a Brines y tal, pero Calderón, que os contaba en el vídeo pasado que le hice una entrevista, fue en Brooklyn, fue en los Nets, un partido que no jugó, salió antes de vestuarios y el tío súper bien, me atendió y me dijo, me dio una entrevista bastante larga. De hecho me dijo, ahora que se ha retirado, el bueno de Calder, de mis jugadores favoritos sin ninguna duda, para mí no está al nivel de Ricky como base, pero eso ya es por otras historias. Pero sí, me parece un jugador súper top. Y me dijo que cuando se retirara no sería entrenador ni ninguna historia de estas, pero que sí que quería seguir relacionado con la NBA. No se quería meter en despachos de directivo o de GM, de estas cosas, ni en un banquillo. Cuando lo tengas que dejar, ¿cómo te ves? ¿Te ves como Garbajosa quizá en despachos? ¿Te ves como entrenador? No, entrenador tampoco, no lo sé, es algo que tengo que pensar, seguro que será relacionado con el baloncesto, pero saldrán cositas. Y efectivamente así ha sido, o sea, no ha llegado a seguir vinculado a ningún equipo, pero sí que está trabajando en cosas de NBA, como ya sabéis, está en las oficinas que precisamente están en Nueva York. Por lo tanto, ahí, pequeño avance, que al final no sabía tampoco qué era y lo dejó el tío muy en el aire, pero sí que ha cumplido. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si tenéis alguna pregunta, cualquier cosa, dejadlo en comentarios. La verdad que yo lo disfruté, igual era NBA al fin y al cabo, aunque fuera con otra camiseta, lógicamente no molaba tanto y no sentías esas cosquillitas por dentro quizá como si lo hacías en el Madison Square Garden, pero sí que era el mejor baloncesto del mundo y lógicamente pues aprovechas. Como os digo, dejad por aquí todas las preguntas que queráis y haremos algún nuevo vídeo. No es el único pabellón que vi, o sea, no es el último pabellón que vi en ese viaje, vi aún un pabellón más y estuve en 3 ciudades más y os lo contaré en el próximo vídeo de mi experiencia, pero si queréis dejar preguntas, pues podemos hacer uno de dudas o cosas que tengáis si os apetece o si os mola, porque yo explico siempre la misma historia, es una historia que he explicado 1000 veces a todos mis amigos, como os podéis imaginar, y de ello presumo y ya no sé qué decir. Y quiero decir, por lo tanto, todas las curiosidades que tengáis, sin ningún problema, me lo preguntáis. Al pabellón que no estuve es el de Lakers, que como veis se ha colado aquí una gorra de Lakers. Uno de vosotros ya me lo comentó, pero no es mía, me la trajeron hace un par de semanas de Los Ángeles precisamente. Y de momento vamos a dejarla que esté aquí, en este santuario Knickerbocker. Con cositas de estas, también si os mola, es algo que había pensado con ponerlo en comentarios si creéis que puede estar chulo, hacer algún vídeo típico, que he visto ya 1000 veces en varios youtubers, de camisetas, de las camisetas que tengo, etcétera, etcétera. La verdad que tengo muchas y creo que puede ser un vídeo chulo, pero no sé si ya está muy visto o puede ser aburrido o realmente es de interés. Ponedlo en comentarios si es de vuestro interés, dejar un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y compartir si os mola el canal. Ya veis que va cambiando cosa, que no siempre hacemos de partidos, que a mí me gusta ir haciendo cosas diferentes, por lo tanto si es así, hacedlo saber y nos vemos en el próximo vídeo mañana. Chao. The New York Knicks. We are the New York Knicks. We are the New York Knicks. We are the New York Knicks. They go New York.